No sé si se ve la presentación. Se ve que está compartiendo, doctor, pero todavía no se observa nada. Solo vemos... Ahora sí, doctor. ¿Sí? Creo que está cargando. Voy a hacerlo más grande. Me avisan para empezar. Ya se puede visualizar, doctor. Ya, entonces vamos a empezar. Bueno, el tema que andaba es manejo de trastornos ácido básicos respiratorios. Es la primera vez que hacemos este tema. Generalmente se hacía AGA, ¿no? He de suponer que habrá otra clase de trastornos ácido básicos metabólicos. Vamos a ver, en este caso, qué patologías y de qué forma podemos enfocarlas para un adecuado diagnóstico y manejo, ¿no? Cuando hablamos de manejo, inmediatamente hablamos de diagnóstico, ¿no? Porque si no sabemos de qué enfermedad se trata, no podemos manejarla, ¿no? Entonces la medicina interna y la medicina interna de manejo está muy unido al diagnóstico. Y en este caso, trastornos ácido-básicos respiratorios tenemos 4, ¿no? Alcalosis respiratoria aguda, alcalosis respiratoria crónica, acidosis respiratoria aguda y acidosis respiratoria crónica. Vamos a ver primero unas generalidades del AGA, solamente en lo que corresponde a compensación y los trastornos de alcalemia y acidemia. Y luego vamos a ver alcalosis respiratoria y finalmente acidosis metabólica. Bueno, acidosis respiratoria, ¿no? Vamos a ver, acá tenemos, no sé si compartiendo, voy a tratar de hacerlo crecer, a veces deja de moverse, cuando lo crece me avisan si deja de moverse la presentación. Vamos a maximizar. Entonces los valores normales de oxígeno tenemos que varían según la altitud, ¿no? Entonces vamos a ver ahora en esta diapositiva valores normales de oxígeno y CO2, ¿no? Mayores de 60 años y menores de 60 años, ¿no? Acá el dato es importante, ¿no? Tenemos que conocer los datos en altura también, ya que los valores de PO2, PCO2, el PAFI, incluso los valores de sodio y potasio y bicarbonato son diferentes en altura que a nivel del mar. Estos valores son a nivel del mar. Podemos ver una gran diferencia entre menores de 60 años y mayores de 60 años. Esto es importante porque cuando tenemos un paciente con neumonía o un paciente con COVID-19, generalmente es una persona, digamos, adulto mayor, ¿no? Sabemos que también jóvenes pueden ser afectados por COVID-19, pero en su mayoría los pacientes son adultos mayores o ancianos inclusive, ¿no? Entonces la presión normal para un menor de 60 años es PO2 normal 90-100, mayor de 60 años 80-90, y los valores de hipoxemia sí son los mismos. Y ustedes ven, el PAFI normal promedio está entre 420 y 470, ¿no? En la altura esto va a cambiar. Le voy a dar los valores en ambos para que ustedes puedan manejar pacientes tanto en la costa como en altura. Acá podemos ver cómo los valores de PO2 y PCO2 varían con la temperatura, con el pH, con la temperatura y el pH, ¿no? Entonces, por eso es que siempre cuando ustedes toman una muestra de AGA, se tiene que colocar cuál fue la temperatura. Entonces vamos a ver que a mayor temperatura, mayor PO2, pero también mayor CO2, ¿no? Acá, este es un estudio que publicamos hace un par de años, digamos, en la revista de la Facultad de Medicina, los anales de la Facultad de Medicina de San Fernando, sobre valores gasométricos en población adulta y adulta mayor residente en gran altitud, ¿no? Acá podemos ver los valores normales en altura que varían con la edad, ¿no? Es decir, generalmente los estudios de gasometría anteriores a este no evaluaban la edad, pero es importantísimo, ¿no? Ponemos que en personas de 40 años o menos, como ustedes, ¿no? Que tienen menos de 40 años,
el PO2 promedio es 67, pero en una persona mayor de 80, el PO2 promedio es 53, ¿no? La saturación de 94% gradualmente va disminuyendo y en los mayores de 80 es 88.7%. Los valores de sodio se incrementan porque la deshidratación es progresiva. Sabemos que a partir de los 27 años se pierde el estímulo para la sed y va aumentando los valores de sodio. La gradiente celular arterial también, que es negativa incluso al principio, llega hasta ser 8 o 7 en el adulto mayor. La diferencial de la gradiente también, bueno, esto se encontró variable, no hubo significancia estadística, pero el PAFI, habíamos visto que el PAFI estaba en la costa, 450, 470. El PAFI normal, la relación entre P2 y FiO2, en Huancayo es 320, pero para mayores de 80 es 252, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto? Que una injuria pulmonar aguda se diagnosticaba clásicamente con PAFIs menores de 300, ¿no? Si no, prácticamente todos los mayores de 40 años ya tendrían un criterio para injuria pulmonar aguda. Y acá también hacemos las comparaciones de los promedios de los valores de PO2, hemoglobina, PCO2, digamos, por género, ¿no? Observando, bueno, que las mujeres ventilan mejor que los varones, el PO2 es 60.8, un varón de 56.2 en promedio, y el PCO2, si bien es cierto, se encontraba un promedio de 29, en otros estudios es 31, ¿no? Entonces, pero más o menos tiene que contar que si el PCO2 es 40 a nivel del mar, en Huancayo está entre 29 y 31, ¿no? Inclusive en mujeres hasta 28 puede ser, ¿no? Porque las mujeres ventilan mejor por la progesterona. Saturación de oxígeno entre el 90 y 92%. El bicarbonato 21, ese es un promedio, ¿no? 21, y a nivel del mar 24. Entonces, esto como una introducción de los valores normales en la altura, y vamos a ver las definiciones ácido-base. Los valores promedio de PCO2 40, ya sabemos, pero en altura, acá a nuestra altitud, perdón, sería 29 a 31. El bicarbonato 24 y acá en nosotros es 21. El pH universalmente es 7.4. Entonces, tenemos elevación del CO2, será acidosis respiratoria, disminución será alcalosis respiratoria, igual, elevación del bicarbonato será alcalosis metabólica, disminución del bicarbonato será acidosis metabólica. Ahora, en cuanto a lo respiratorio, que son los dos primeros que nos interesan, si el CO2 es de 29 a 31, lógicamente los valores de punto de corte son más bajos. No se han hecho estudios al respecto, pero aproximadamente un valor de 38 ya de CO2 ya es acidosis respiratoria, ¿no? Y alcalosis respiratoria sería un valor de 25 de CO2, ¿no? Más o menos esto en lo que se usa en la práctica para la altura, ¿no? A nivel del mar, ya saben, es los valores que se han puesto. Bien. El concepto básico, ¿de dónde vienen los trastornos ácido-base? Es decir, nosotros, como dicen los filósofos, ¿no? Digamos, todo lo que avanza hacia una dirección genera un avance en dirección contraria, ¿no? Entonces, para nosotros metabolizar los alimentos, vamos a producir sustancias tóxicas. Para generar vida, necesitamos generar residuos. Entonces, ¿de dónde sale el trastorno ácido-base? De la dieta, ¿no? Que es indispensable para la vida, ¿no? Entonces, recibimos un miliequivalente al día, por kilo por día, de hidrogeniones, cargas ácidas, en forma de ácidos orgánicos, fosfatos, sulfatos, etcétera, ¿no? Que son metabolizados en el hígado, luego pasan al riñón, el riñón elimina un miliequivalente de hidrogeniones por kilo por día, ¿no? Entonces, más o menos se generan 13.000 a 15.000 nanomoles de CO2 por día y el pulmón elimina 13.000 a 15.000 nanomoles de CO2, ¿no? Entonces, como producto de la alimentación, se generan hidrogeniones, los elimina el riñón, un miliequivalente por kilo por día, y también se genera CO2. Y esos son eliminados de 13.000 a 15.000 nanomoles por día por la ventilación, ¿no? Lógicamente, cuanto más CO2 produzcamos, más tendrá que trabajar el pulmón y ventilar, ¿no? Entonces, ese es el punto del metabolismo, ¿no? Recuerden que
los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, cuando se metabolizan, van a producir ATP, ¿no? La energía, pero también van a producir como subproductos CO2 y agua, ¿no? Y en el CO2 también están las cargas ácidas. Bien, tenemos acá los efectos de la acidemia y luego los efectos de la alcalemia. Los efectos de la acidemia, ya sea respiratoria o metabólica, son muy conocidos. Generalmente el más temido, disminución de la contractibilidad miocárdica. También disminuye el tono vascular, porque las catecolaminas se liberan en menor cantidad. Puede producir trastornos de la conducción auriculoventricular, producción de arritmias, se libera calcio, alterando la relajación del ventrículo, y también una depresión del sistema nervioso central. Y en acidosis respiratoria, que es la que nos interesa, en acidosis respiratoria va a aumentar el flujo simpático, hay vasodilatación cerebral, edema y aumento de la presión intracraneal, ¿no? Hay vasodilatación cerebral, lo que puede producir edema cerebral y aumento de la presión intracraneal, ¿no? Como consecuencia de la acidosis respiratoria, el incremento del CO2 a nivel del sistema nervioso central. Y en cuanto a la alcalemia, si la acidemia aumenta el calcio iónico, la alcalemia disminuye el calcio iónico. Si la acidemia disminuye el tono vascular, aquí aumenta el tono vascular. Y se favorece el vasoespasmo coronario también, ¿no? Bueno, acá sí, ambas desfavorecen la circulación coronaria. Mecanismos de regulación: si tenemos disminución del PCO2, ¿no? Por una alcalosis respiratoria, los quimiorreceptores lo sensan y se disminuye la actividad del músculo diafragmático, que va a llevar a un aumento del CO2. Aparte, en los riñones van a tratar de, como tenemos disminución en el PCO2, tratar de disminuir el bicarbonato para compensar, ¿no? Y en cuanto a hiperventilación, el PCO2 está aumentado, entonces va a estimularse el aumento de la acción de los músculos intercostales y abdominales para deshacernos de ese PCO2. Acá pueden ver un concepto importante: la compensación sigue la misma dirección, de tal manera que si yo tengo disminuido el bicarbonato, para compensar tengo que disminuir el CO2. Como esta clase se trata de problemas respiratorios, si yo tengo una acidosis respiratoria, en una acidosis respiratoria el PCO2 está incrementado. Para compensarlo necesito aumentar el bicarbonato, elevar el bicarbonato produciendo una alcalosis metabólica que compense esa acidosis respiratoria. Y también, al fondo, si tenemos alcalosis respiratoria, es decir, el PCO2 está bajo, tenemos que perder bicarbonato para compensar, ¿no? Por esa pérdida de CO2. Entonces la compensación sigue en la misma dirección. Bueno, acá tenemos ya lo que hemos mencionado. El CO2 aumenta, acidosis respiratoria, el CO2 disminuye, alcalosis respiratoria. Entonces, vamos a tener, acá son las alteraciones metabólicas. Bueno, esto no nos compete. Y ahí los mecanismos compensatorios renales, ¿no? Entonces, cuando hay acidosis, y por incremento de CO2, vamos a tener que tratar de compensar, digamos, desde el punto de vista renal, ¿no? Entonces, si aumenta el CO2, tiene que aumentar el bicarbonato. Para que el bicarbonato aumente, tiene que perderse hidrogeniones. Entonces, ante una acidosis respiratoria, el riñón tiene que secretar más hidrogeniones, perder cargas ácidas y aumentar la reabsorción de bicarbonato. Aumenta la reabsorción de bicarbonato para compensar por la acidosis. Acá participa también el sistema tampón del fosfato y el amonio. Y en caso de alcalosis, es lo opuesto. Las células tubulares se van a deprimir en su accionar, habiendo disminución de la secreción de hidrogeniones. Y el bicarbonato no se absorbe, disminuye la absorción de bicarbonato. Por tanto, el bicarbonato empieza a perderse por orina, ya que no se absorbe. Entonces, al perderse el bicarbonato, se compensa la alcalosis respiratoria, ¿no? Llevando a acidosis metabólica que compense. Acá vemos los valores normales de AGA, que bueno, ya se había mencionado. Y antes de pasar a la alcalosis respiratoria, el tema en sí, tenemos que tener estas fórmulas de compensación, ¿no? Entonces, esas fórmulas de compensación
Las más conocidas, las más precisas, lamentablemente, son las metabólicas, pero las respiratorias se usan también, aunque no sean tan precisas, pero tienen bastante utilidad. Tenemos que por cada en una acidosis respiratoria aguda, por cada aumento de 10 milímetros de mercurio del CO2, debe aumentar en 1 a 2 miliequivalentes el bicarbonato. Pero si es crónica, como vemos en la tercera línea, el bicarbonato tendrá que aumentar 3 a 4 miliequivalentes por litro. Ahora, en el caso opuesto, si tenemos una pérdida de CO2, por cada, es decir, una alcalosis respiratoria, por cada disminución de 10 milímetros de mercurio del CO2, debe disminuir 2 a 3 miliequivalentes el bicarbonato. Pero si es crónica, esta disminución llega de llegar hasta 5 a 6 miliequivalentes por litro. Entonces, con estas fórmulas, ustedes pueden calcular cuál debe ser el bicarbonato esperado según el aumento o disminución de los valores de CO2. Bien, vamos a empezar con la alcalosis respiratoria. Vamos a empezar con la definición, sus causas, sus mecanismos compensatorios. Entonces, la alcalosis respiratoria es el resultado de un aumento de la ventilación alveolar, ¿no? El resultado de la hiperventilación. El paciente respira más. Por ejemplo, como les he mencionado, en Huancayo, nuestro PCO2 es 29 a 31. En Lima, 40. Entonces, acá nosotros nuestra O2 hiperventilamos. Hiperventilamos para tratar de que ingrese más oxígeno a nuestros pulmones y no tengamos hipoxia, ¿no? Entonces, a esta hiperventilación le va a corresponder un mecanismo de compensación renal. El diagnóstico usual, clásico, a nivel del mar, ¿no? Sería un pH mayor a 7.4 con un PCO2 menor a 35. Entonces, en la alcalosis respiratoria, el pH está aumentado, es mayor a 7.4, el PCO2 está disminuido, y para tratar de compensar, el bicarbonato va a tener que disminuir también, como les mencioné. Entonces, tenemos el anion gap estacionario, ¿no? Alcalosis respiratoria, el bicarbonato trata de compensar. Entonces, en la alcalosis respiratoria, el pH está aumentado. Hay disminución de CO2 por definición. Y el bicarbonato disminuye en forma compensatoria. Las causas. Podemos dividirlo, digamos, en pulmonares o neurológicas. O hay otra clasificación que estoy poniendo acá, serían periféricas, que son las pulmonares, o torácicas, y centrales. Entonces, trastornos que causan hipoxemia, unos ejemplos: neumonía, tromboembolia pulmonar, intersticiopatías. Ahora, las intersticiopatías, bueno, no se llaman así generalmente, sino se llama enfermedad pulmonar intersticial difusa o EPID. Pero esta patología no es sinónimo de fibrosis pulmonar, sino enfermedades intersticiales, que están muy de moda ahora. Por ejemplo, COVID-19, influenza H1N1, influenza H2N3, neumonías atípicas, son enfermedades intersticiales que producen compromiso bilateral, el patrón retículo nodular en las bases y que casi invariablemente aumentan deshidrogenasa láctica en sangre. Y bueno, en la tomografía se puede ver claramente. Pero en realidad, cualquier enfermedad que cause hipoxemia, va a causar alcalosis respiratoria. ¿Por qué? Porque al tener hipoxemia, ya sea por una tromboembolia pulmonar, un neumotórax, un derrame pleural masivo, un cáncer de pulmón, un COVID-19, etc., el paciente va a tener estimulado su centro respiratorio y va a hiperventilar. Inclusive, nosotros podríamos decir también que la altura causa alcalosis respiratoria, porque en Huancayo nuestra frecuencia respiratoria está entre 18 a 20 y en Lima está aproximadamente 12 a 14. ¿No? Porque tenemos que captar más oxígeno del ambiente, porque la fracción inspiratoria de oxígeno está abajo, ¿no? Porque la presión barométrica del oxígeno en altura es 760 milímetros de mercurio, pero acá en Huancayo está alrededor de 525 o 540.
Entonces, hiperventilamos. Entonces, cualquier causa de estas puede llevar a insuficiencia respiratoria aguda. Estas llamamos periféricas. Las causas centrales son estimulación directa del centro respiratorio, ¿no? Y generalmente son ansiedad, estrés o sepsis. Y cuando hablamos de sepsis, hablamos de acidosis metabólica. Sabemos que el primer trastorno en la sepsis es la alcalosis respiratoria. Y en segundo lugar aparece la acidosis metabólica. Pero cualquier causa de acidosis metabólica va a llevar por compensación a que tengamos una alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, ustedes ya llevaron su clase de trastorno metabólico, acidosis metabólica, ya sea con anión GAP alto, ¿no? Como por ejemplo intoxicaciones, polietilenglicol, ácido acetilsalicílico, o etanol o metanol, o cetoacidosis diabética, o enfermedad renal crónica, o acidosis láctica tipo A, tipo B, etcétera. Cualquiera de esas causas, o acidosis metabólica hiperclorémica, como acidosis tubular renal tipo 1, tipo 2, digamos, o pérdidas de bicarbonato en orina, o retención de hidrogeniones en orina. Cualquier causa de acidosis metabólica va a compensar con alcalosis respiratoria. Pero centralmente, si hay ansiedad, si hay estrés, si hay agitación psicomotriz, ¿no? Entonces acá está el truco, ¿no? Porque muchas alcalosis respiratorias no son patología orgánica, sino psicológica o psiquiátrica, ¿no? Una persona que tiene ansiedad, tiene temor o una fobia puede hiperventilar y ya tiene su alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces, esa es estimulación del centro respiratorio. Bueno, estas son las causas. Acá podemos ver en hipoxia, adelantando un poco más, las grandes alturas, como mencioné, disminución de la tensión de oxígeno, lo que ustedes ya han visto en sus clases iniciales de neumología, ¿no? El desbalance de ventilación-perfusión, o también la insuficiencia respiratoria tipo 4, ¿no? Entonces, tipo 1 es hipoxémica, tipo 2 es hipercápnica, tipo 3 es hipercápnica hipoxémica, y tipo 4 es circulatoria, ¿no? Entonces, si hay hipotensión, si hay insuficiencia cardíaca, si hay tromboembolia pulmonar, no hay fase vascular. El intercambio gaseoso se produce en el alveolo. Tiene que haber ahí en la membrana alveolo capilar, ¿no? Si ustedes están bien oxigenados, pero no hay circulación, entonces tampoco hay oxigenación y se da la hipoxia, ¿no? Entonces la anemia severa también, cuando hay hemoglobina que transporte el oxígeno, ¿no? Causas pulmonares clásicas, neumonía, edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca, ¿no? Tromboembolia pulmonar son las causas más comunes de la alcalosis respiratoria, pero cualquier enfermedad que produzca hipoxia la va a causar alcalosis respiratoria. Y las causas centrales, hiperventilación, síndrome ansioso, hiperventilación, un ACV, por ejemplo, o un infarto cerebral, un absceso cerebral, una persona que tenía un daño cerebral y que hiperventila, digamos, porque estaba confusional, por ejemplo. Un traumatismo encefalocraniano, una meningitis, va a producir alcalosis respiratoria. Fármacos como salicilatos, ya le mencioné la progesterona, ¿no? Las mujeres ventilan más porque tienen progesterona. Se demostró también, por ejemplo, que la medroxiprogesterona que se ponía en las mujeres para evitar la concepción se podía utilizar para evitar la hipoxia, para mejorar digamos, la ventilación en EPOC, por ejemplo, ¿no? Se ha usado limitadamente con cierto éxito. La nicotina, las xantinas, los jarabes, las teofilinas, las aminofilinas, también producen alcalosis respiratoria. Otras en el embarazo, con el aumento de la progesterona, y la falla hepática y la septicemia. ¿Por qué? Porque en insuficiencia hepática el hígado metaboliza el ácido láctico, en insuficiencia hepática se acumula ácido láctico. Es una acidosis láctica tipo B. La acidosis láctica tipo A es una acidosis láctica en la cual hay hipotensión o hipoxia, pero la acidosis láctica tipo B es un problema metabólico. Entonces, sin alteración hemodinámica. Eso tenemos insuficiencia hepática, pero también en septicemia por hipoperfusión. Golpe de calor también es una que a veces no tomamos en cuenta, que puede producir acidosis metabólica, descompensación. También la insuficiencia cardíaca, el beriberi, hipertiroidismo, pero si hablamos de beriberi también hablamos de insuficiencia cardíaca a gasto alto, ¿no? Es una deficiencia de vitamina B1. La fiebre, un estado hiperdinámico,
que va a llevar a hiperventilación, el hipertiroidismo también, ¿no? Entonces, todas esas patologías, por ejemplo, un politraumatizado, una pancreatitis aguda, todo esto va a hacer que el paciente va a hiperventilar y hace alcalosis respiratoria. Entonces, esas son las causas principales. Clasificamos como aguda o crónica, aguda menos de 24 horas, ¿no? Ya hemos mencionado la compensación y crónica más de 24 horas. Pero esta es una clasificación cuestionable, ¿no? Al final, la compensación se va a producir en 72 horas, ¿no? Entonces, generalmente, por motivos prácticos y de poder utilizar las fórmulas de la compensación, tomamos 72 horas, ¿no? Si ya han pasado 72 horas es crónica y si ya ha pasado menos es aguda. ¿Por qué? Porque más o menos 48 a 72 horas demora el riñón en compensar. Eso es más o menos lo que demora la compensación, ¿no? El metabolismo corporal, como ya les mencioné, produce 13.000 a 15.000 milimoles de CO2 al día. El día que son eliminados por el pulmón, ¿no? Ahora, puede incrementarse la ventilación alveolar más allá de los límites requeridos por eliminar la carga diaria de CO2, ¿no? Por lo cual descenderá la PCO2 y aumentará el pH sistémico. Entonces, por ejemplo, si un paciente quiere dietas ricas en carbohidrato, el cociente respiratorio es más alto y por lo tanto se produce más CO2. Por eso los pacientes con EPOC o aquellos que retienen CO2 se les da dietas ricas en lípidos, que tienen un mejor cociente respiratorio. Entonces, si ustedes comen lípidos, bueno, lamentablemente hay riesgo de aumentar el colesterol o tener aterosclerosis, pero los lípidos son más eficientes en la producción de energía, por lo tanto su cociente respiratorio es mejor y producen menos CO2, ¿no? Por lo tanto, a los EPOC se les da sus suplementos como el Pulmocare, que tienen más lípidos que carbohidratos, ¿no? Entonces, imaginemos que ustedes se dan un gran banquete y comen demasiado, van a tener mucho que metabolizar, por lo tanto tendrán más CO2 que eliminar, entonces hiperventilarán para compensar. Entonces la alcalosis respiratoria aguda, ¿cómo la compensamos? Los buffers plasmáticos liberan protones a medio extracelular. Estos buffers plasmáticos intracelulares que se van a liberar a medio extracelular se van a combinar con los hidrogeniones, ¿no? Entonces, si un PCO2 está menor de 15, podemos tener una mortalidad del 88%, ¿no? Un PCO2 menor de 15 generalmente es bien raro, ¿no? Mínimo generalmente podemos bajar a 20, ¿no? Y es un signo mal pronóstico si es menor de 15. Pueden tener una gran mortalidad de alcalosis respiratoria cuando por una patología de origen central como una meningitis o un acceso cerebral el paciente hiperventila sin detenerse, sin respetar lo que el centro respiratorio ordena, ¿no? En esos casos, a veces hasta es necesario utilizar el ácido clorhídrico, ¿no? Para poder compensar ácido clorhídrico por vía central. Entonces, alcalosis respiratoria crónica a 2 horas aproximadamente se van a poner en juego los mecanismos compensadores renales y aumentan la pérdida de bicarbonato, ¿no? Entonces, efecto máximo 24 a 36 horas. En promedio, como mencioné, 72 horas si quieren estar seguros. Bueno, si tienen una buena historia clínica, pueden hacerlo en 48 horas, ¿no? 48 horas ya considerar que es una alcalosis respiratoria crónica. A veces es importante en la historia, siempre, digamos, definir cuánto tiempo de enfermedad tiene el paciente. Si empezó ayer o empezó hoy, consideramos alcalosis respiratoria aguda. Si pasa más de 48 horas, alcalosis respiratoria crónica. Lógicamente acá se pueden superponer, ¿no? Una neumonía que ya tiene 2 días y medio, 3, una tromboembolia pulmonar que no se ha resuelto en más de 2 días, etc. Pero también puede ser un paciente que tenga secuelas, ¿no? Un paciente con fibrosis pulmonar secundaria a una EPIT o un COVID, por ejemplo, puede tener alcalosis respiratoria crónica permanente, ¿no? En ese caso, que dura meses o años. Entonces, el mecanismo compensatorio que aumenta la eliminación renal de bicarbonato y la máxima compensación se logra a los 3 a 5 días, como he mencionado, 72 horas por lo menos para tener una máxima compensación. Entonces, los cambios fisiológicos de una alcalosis respiratoria: vasoconstricción cerebral, disminución del calcio iónico, aumenta la susceptibilidad de las membranas celulares. Es importante esa alcalosis, disminuye el calcio iónico. Por eso, si ustedes están en la emergencia,
y si ven una paciente con una crisis de pánico o hiperventilando y que le dice, doctor, se me torció la mano, se me dobló la mano, usted le ve en la mano y ven el famoso espasmo carpopedal, donde la mano se ha doblado hacia adentro. Entonces, este es un efecto de hipocalcemia por disminución del calcio iónico, por efecto de la alcalosis respiratoria. Es bastante común. ¿Y qué pasa si una paciente está ansiosa y ve que se le dobla la mano? Se va a poner más ansiosa y la alcalosis respiratoria aumenta. Tratamiento en este caso, que ventile en una bolsa de papel para que respire nuevamente su CO2. ¿No? Entonces los síntomas son más severos si la instalación es aguda o crónica, ¿no? Un paciente con instalación aguda tiene más síntomas. Ahora, la clínica generalmente está dada por la hipocalcemia, entonces va a tener parestesias alrededor de la boca, peribucales, parestesias en las manos, en los pies, cefalea, mareos, puede tener convulsiones intratetáneas si la alcalosis respiratoria es muy severa y es seguida por una hipocalcemia severa. Más raro, y en los casos como mencioné que están debajo de 15 de CO2, taquicardia sinusal, taquiarritmias auriculares, y si es un paciente coronario puede ser arritmia ventricular, ¿no? Y ser fatal. Sí, la alcalosis también mata, no solamente la acidosis. Entonces hay que tener en consideración esto. Si ustedes se fijan en esos síntomas, son los mismos síntomas que tiene una persona que está usando acetazolamida. Como ustedes saben, la acetazolamida se usa a 250 miligramos cada 12 horas para evitar el mal de montaña agudo y crónico. ¿Qué hace la acetazolamida? Inhibe la anhidrasa carbónica, haciendo que se retengan cargas de hidrogeniones, por lo tanto, induce una acidosis metabólica, ¿no? La acidosis metabólica va a hacer que nosotros respondamos compensando con una alcalosis respiratoria. Entonces, esta alcalosis respiratoria, si es muy severa, puede hacer que el paciente empiece a tener parestesias, calambres, mareos, que es el efecto principal adverso de la acetazolamida, ¿no? Porque el objetivo de la acetazolamida es que hiperventilemos para que no tengamos hipoxia, y al no tener hipoxia, no nos dé un soroche agudo, o en el caso de los crónicos, al no tener hipoxia, no aumentemos nuestra hemoglobina para compensar y no tengamos una policitemia crónica, ¿no? Entonces, esta es la clínica de la alcalosis respiratoria. Hay que tener en cuenta. ¿Y cuál es el tratamiento? Tratamos la causa. Queremos acabar con la alcalosis metabólica de un paciente que tiene 1,5 litros de derrame pleural. Bueno, se hace el procedimiento, se diagnostica y se soluciona el problema, ¿no? De un paciente con neumotórax se pone un tubo. Si tenemos un paciente con neumonía, le damos antibióticos. Sabemos que a partir de las 72 horas, si es inmunocompetente, o de los 5 días, si es inmunodeprimido, el paciente va a tener una resolución casi total de los síntomas, a menos que sea resistente al antibiótico. Entonces, tratamos la causa. Si es un trastorno de ansiedad, ansiolíticos, llamamos al psiquiatra. Eso, digamos, si es un problema psiquiátrico, igual. Si es una meningitis, se hace el procedimiento en antibiótico. Si es un ácido cerebral, procedimiento quirúrgico, una tumoración, etcétera, ¿no? Entonces, en pacientes muy sintomáticos, como se le señala ahí, hacemos que respiren en una bolsa de papel, ¿no? Entonces, en esto, digamos, en estos casos, el paciente respira su propio CO2 y rápidamente retorna a la normalidad, ¿no? Esto es una práctica muy común en emergencia, ¿no? Queremos solucionar el problema en menos de 1 hora en una paciente que está hiperventilando. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial con síndrome de ansiedad e hiperventilación, ¿no? Entonces, en casos extremos, se puede usar acetazolamida para descender el bicarbonato y pH rápidamente. Pero acá hay un problema. Mientras el paciente está con alcalosis respiratoria, no hay problema, le dan acetazolamida, va a inducir una acidosis metabólica para que compense. Pero si ustedes se pasan y ya normalizaron el pH, pero se pasan y siguen dando acetazolamida, como ya les mencioné, el paciente va a hacer una acidosis metabólica más severa y al final va a compensar con alcalosis respiratoria, ¿no? En otras palabras, la acetazolamida puede llevar a causar una alcalosis respiratoria, pero también puede ser parte del tratamiento. Ahora, si no le damos acetazolamida, ¿qué tenemos? Solamente tenemos ácido clorhídrico endovenoso por vía central, lo cual es más peligroso, y aunque lo van a ver en los libros, personalmente casi nadie lo utiliza digamos, por el riesgo de flebitis. Vamos a ver ahora, acidosis respiratoria.
Entonces, la acidosis respiratoria, la acidosis, ya hemos mencionado, que es la retención de hidrogeniones, presencia excesiva de ácidos en los tejidos y en la sangre, y la acidosis respiratoria se da cuando no se elimina adecuadamente el dióxido de carbono, ¿no? El CO2. Entonces, hay más ácido carbónico circulante. Acá podemos ver la hipoventilación, si el paciente no ventila adecuadamente, ojo que la hipoventilación no necesariamente se va a dar porque el pulmón tiene algún problema, ¿no? Puede ser que el paciente esté reteniendo CO2 porque está con un EPOC. También se va a dar porque hay un problema neurológico que hace el paciente hipoventile. Pero también puede darse porque tiene un defecto de la caja torácica. Por ejemplo, una cifosis severa, un jorobado severo, va a tener retención de CO2. Algunas alteraciones de la morfología del tórax, o un paciente con fracturas múltiples, que no puede ventilar por el dolor, ¿no? y limita su respiración, o tórax inestable, que se llama politraumatizados, también hace que el paciente no ventile adecuadamente. Entonces, su respiración es muy superficial o muy poco frecuente, hipoventila. Lleva aumento del CO2, y como el CO2 va a llevar a la retención de ácido carbónico, disminuye el pH, ¿no? Se produce la acidosis. Causas, vamos a ver ahorita las principales y luego un poco más detallado. Enfermedades de la vía respiratoria, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lógicamente en el asma tenemos que, para distinguirle de EPOC, tenemos que ver la reversibilidad, con pruebas de reversibilidad con beta agonistas. Enfermedades de tórax como la escoliosis, como le mencioné, escoliosis o cifosis. Aparentemente enfermedades que afectan los nervios y los músculos, como unas neuropatías, enfermedad esclerosis lateral amiotrófica, o también pueden haber crisis severas de patologías cerebrales como esclerosis múltiple, fármacos que dificultan la respiración, analgésicos, tranquilizantes, benzodiazepínicos, especialmente cuando se combinan con alcohol, porque el alcohol es un depresor, ¿no? Entonces a veces los alcohólicos pueden decir que van a tomar hasta morir, y es cierto, ¿no? A veces pueden tomar hasta desarrollar depresión respiratoria, pero antes de eso a veces desarrollan fibrilación auricular o pancreatitis aguda, ¿no? Pero es una complicación, la depresión del centro respiratorio digamos, en que está excesiva. La obesidad grave, ¿no? Limita la expansión pulmonar, y la apnea obstructiva del sueño son las causas principales, pero no son las únicas. Acá tenemos un poco más ordenadas alteraciones de la ventilación pulmonar, de la pared torácica y del centro respiratorio. En esos tres tipos de causas de acidosis respiratoria. Alteración de la ventilación pulmonar, patología pulmonar en la cual las vías respiratorias están obstruidas y no eliminan bien el CO2. Obstrucción de la vía respiratoria. Ya puede ser obstrucción parcial o total, o casi total, perdón, con cuerpo extraño o tumoración, etc., ¿no? Síndrome de apnea del sueño, en el cual el paciente, digamos, después en un sueño profundo hipoventila y luego hace una crisis adrenérgica y despierta. El EPOC, ya sea como bronquitis crónica o como enfisema. El edema pulmonar en este caso es cuando hay un edema pulmonar severo, el paciente se puede agotar, se puede cansar de respirar y empieza a retener CO2. Y otras enfermedades de las vías respiratorias y de parénquima pulmonar, otras en las cuales el paciente se cansa de respirar, ¿no? Por ejemplo, en el COVID podíamos ver pacientes en los cuales tenían un compromiso de más del 70% y era tanto su esfuerzo respiratorio que se agotaban sus músculos respiratorios y ya empezaban a retener CO2, ¿no? ¿Cómo pueden identificar estos casos precozmente, ¿no? Si ustedes saben que el CO2 normal es 40, una persona con una neumonía atípica o típica, digamos, una derrame pleural o una otra patología, el paciente debería tener por lo menos 36, 32, 30 de PCO2, ¿no? Pero si ven un paciente que está hiperventilando y que tiene un CO2 de 40 o 38 o 37 o 36, es un CO2 demasiado alto para la frecuencia respiratoria que tiene el paciente, ¿no? Eso se puede considerar como una retención de CO2 relativa y una inminente acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria técnicamente también se define como un pH menor de 7.3 con un CO2 elevado, ¿no? A nivel del mar, más de 44, y en la altura, como digo, todavía no existe una definición, pero de lo que observamos en la práctica, podemos decir que de más de 36 puede ser ya, y 37 para arriba, ya una acidosis respiratoria.
Ahora, tenemos una alteración de la pared torácica, enfermedades nerviosas, como les mencioné, polineuropatías, enfermedades de la segunda motoneurona. En las polineuropatías también, por ejemplo, el Guillain-Barré, las intoxicaciones por metales pesados, pueden llegar a comprometer el diafragma y los músculos respiratorios. Y las miopatías, las miastenia gravis, los trastornos electrolíticos, ¿no? Clásicos, la hipocalemia, hipercalemia o hipofosfatemia, o los miorelajantes, ¿no? Los miorelajantes, en el caso, digamos, de becuronio o también los rocuronio, anestésicos, que pueden producir parálisis muscular, el paciente no ventila, o relajantes musculares, digamos, en exceso, ¿no? También, por ejemplo, sobredosis de digamos, de benzodiazepínicos, ¿no? Que pueden producir depresión respiratoria. Luego tenemos enfermedad de la caja torácica, cifoescoliosis, ya lo mencioné, bueno, eh, anteriormente, y las enfermedades de los centros respiratorios, ¿no? Acá son comunes los intentos de suicidio, ¿no? Intento de suicidio, el paciente hipoventila, digamos, por depresión del centro respiratorio, fármacos, el hipotiroidismo también, en el caso de, digamos, del hipotiroidismo descompensado severamente. También tenemos en enfermedad estructural de los centros respiratorios, poliomielitis vulvar, encefalitis, las famosas hernias cerebelosas, apnea del sueño central, hipoventilación primaria alveolar también. Si el paciente no ventila, no hay impulso respiratorio, el paciente tiene depresión de los centros respiratorios, ¿no? Acá, en el caso de fármacos, por ejemplo, si ustedes ven algunas patologías en las cuales que hay que usar medicamentos anestésicos para alguna patología, por ejemplo, en caso de convulsiones, si el paciente no cesa de convulsionar, a veces que hay que poner midazolam o propofol y sedarlo completamente, tiene que estar en ventilación mecánica, porque el paciente ya no va a respirar por sí mismo, ¿no? Acá un caso bien sonado fue el caso de Michael Jackson, ¿no? Saben que Michael Jackson falleció porque no podía dormir y le pusieron propofol. Eso le hizo dormir tan profundamente que ha dormido para siempre, ¿no? Entonces, bueno, el que le hizo el tratamiento fue su cardiólogo. Quizás no midió, digamos, el efecto de propofol, ¿no? Pero anestésicos, depresores profundos del sistema nervioso central, tienen que tener un monitoreo estricto porque pueden deprimir la respiración y el paciente hace paro respiratorio y si no tiene asistencia médica menos de 5 minutos, más de 5 minutos ya hay daño cerebral permanente o muerte, ¿no? Entonces, eso también tener en cuenta, ¿no? Entonces, alteración del centro respiratorio, problema de la pared torácica, problema muscular, problemas ventilatorios. Los síntomas, estado confusional, la famosa narcosis de CO2. El paciente generalmente cuando está por encima de 60 o más de CO2, hay una confusión, letargia, y se empieza a dormir, lo cual es trágico, porque si el paciente retiene CO2 y al dormir uno no ventila también, entonces prácticamente va aumentando el CO2 hasta que el paciente fallece, ¿no? Dificultad para respirar también, pruebas, exámenes, la gasometría. Acá sí dependemos mucho de la gasometría, ¿no? Aunque tenemos un equipo que se llama capnógrafo, ¿no? Alguna vez hemos intentado tramitar para hacer un trabajo de investigación sobre los valores CO2 dinámicos, pero bueno, no se ha conseguido, ¿no? Pero sí existen capnógrafos. En sala de operaciones muchos tienen, ¿no? Para los anestesiólogos lo usan para evaluar el valor de CO2 del paciente, ¿no? En unidades de cuidados intensivos también se utilizan porque, por ejemplo, en el caso del COVID-19, debido a que tienen que poner altos niveles de oxígeno, se está utilizando hipercapnia permisiva, ¿no? Significa que sacrifican la expiración a favor de la inspiración, ¿no? Aumentan el tiempo inspiratorio para que entre la mayor cantidad de oxígeno posible y disminuyen el tiempo expiratorio, entonces el paciente retiene CO2. Pero si retiene demasiado, puede producir una depresión del centro respiratorio, ¿no? O por acá, como les había mencionado, somnolencia, también puede producir hipotensión, ¿no? En exceso de CO2. Análisis metabólico básico, su radiografía, tomografía, bueno, prueba de función pulmonar, si el paciente está lúcido, ¿no? Ver qué patología respiratoria o qué alteración neuromuscular
o qué alteración de la caja torácica afecta al paciente. Finalmente, el tratamiento, si hablamos de un EPOC, de un asma, de un broncoespasmo, mecanismos broncodilatadores, si el paciente tiene una apnea del sueño, o si el paciente está con insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón, pero ya está agotado de respirar, ventilación con presión positiva, invasiva, para que el paciente se recupere la función de los músculos respiratorios, puede estar 2 o 3 días, para que luego se le retire, ¿no? O si el paciente no solamente necesita, digamos, apoyo de eliminar el CO2, sino también le falta PO2 y necesita más del 50% de oxígeno, entonces un ventilador mecánico, ¿no? Para mejorar la ventilación y la oxigenación, ¿no? Esta ventilación con presión positiva se llama el BiPAP, se pone una máscara en el rostro del paciente, pero el paciente tiene que estar lúcido y tiene que cooperar, ¿no? Si ponemos un paciente que está con trastorno de conciencia o que se va a dormir mientras está con la máquina, va a empezar a retener más CO2, ¿no? Y va a fracasar el tratamiento, ¿no? En ese caso, si ya no está lúcido, si ya no puede colaborar, tiene que intubárselo y ponerle ventilación mecánica. Si el oxígeno está bajo, se le puede poner para ayudar a que el paciente no ventile no agote tanto sus músculos respiratorios, bueno, no fumar en pacientes crónicos. En cuanto al oxígeno, esto lo van a ver en EPOC, si es que no lo han visto, ¿no? Si el paciente es EPOC, la saturación de oxígeno no debe pasar del 92%, porque si pasa el 92% se deprime el centro respiratorio. Las personas normales, para las personas normales, nuestro control del centro respiratorio se da por el CO2, ¿no? Significa que si empezamos a retener CO2, de inmediato hiperventilamos. En cambio, como los pacientes EPOC están acostumbrados a retener CO2, su estímulo ventilatorio va a ser la hipoxia, ¿no? Entonces, si ustedes le quitan la hipoxia a un paciente que tiene EPOC, ¿no? Si le hacen que sature 95, 96, 100%, el paciente va a dejar de respirar y les puede hacer una acidosis respiratoria, ¿no? Que algunas veces, bueno, ahora cada vez menos, ¿no? Pero ya se sabe, ya se está atento ante ese caso, pero antes, antiguamente, podían ser fatales, ¿no? Entonces, estos son los tratamientos generales y como lógicamente, igual que la alcalosis, hay que tratar la causa del problema. Y si la causa es intratable, porque ya el paciente tiene una esclerosis lateral amiotrófica ya definida, avanzada, no se puede hacer más o hay un daño cerebral, entonces el manejo es una ventilación mecánica indefinida, ¿no? Muy bien, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Muy bien, entonces no hemos terminado ya. Para si hay futuras clases ya me comunican para